Hola amigos del canal de la magia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Tal como se los prometí o se los comenté hace algunos días atrás en un video que subí, en esta oportunidad quiero que podamos analizar un video de René Laván, una de sus rutinas, pero no desde la parte técnica, no desde la parte de la manipulación de él, que era muy buena y muy destacada sin duda, muy especial además por ser un mago que solo tenía su mano izquierda, sino por otro ámbito que también lo hizo destacar mucho y de manera única, que son sus historias, cómo él desarrollaba sus historias con una técnica. Eh, Él lo hacía de manera muy profesional, esto no es improvisado, esto se estudia, esto se trabaja. Entonces, ¿y por qué te quiero hacer esta invitación? Porque una historia cambia mucho tu presentación y tu rutina. Una buena historia hace que tu rutina sea 20 veces más memorable que solamente presentar la técnica. Te quiero dar un ejemplo. Yo puedo vender este juego de naipes por Mercado Libre y decir, vendo juego de naipes baraja B por $3, ¿ok? Y ese sería un valor súper razonable. Pero, ¿qué pasa si te digo, vendo este juego de naipes baraja B que me regaló el gran mago Juan Tamariz cuando estuve en España con él? Donde tengo el video donde me hizo la rutina y al final me dice, Juan Pablo, gracias por haber venido a visitarme, toma, te regalo este naipe. Bueno, ya a los que nos gusta la magia, conocemos a Juan Tamariz, este naipe no valdría $3, tendría un valor bastante más alto, ¿ya? Entonces, un elemento con una historia cambia su valor con una buena historia. Y esa es la invitación, que una rutina mágica desarrollando solo la técnica sin una historia tiene un valor. Con una historia tiene otro valor. Por eso, amigos míos, es la invitación a que analicemos esta rutina de René Laván en conjunto para que desde el punto de vista del storytelling veamos cómo se desarrolla la historia. Y acá te quiero hacer la primera presentación. Quédate con esta palabra que te voy a regalar que se llama cosa. ¿Sí? Así como está escrito, cosa, con una C, con un número 2 arriba. ¿Por qué es una C al cuadrado? Porque la primera C significa chispa, la segunda C significa contexto, la O significa obstáculo, la S significa solución y la A significa asombro. Entonces vamos a explorar esta rutina, vamos a analizar esta rutina de René Laván con la matriz cosa. ¿Ya? Recuerda, chispa, contexto, obstáculo, solución y asombro. Sin más, vamos a la rutina. Nos vemos ahí. Bien amigos, aquí estamos con una rutina que hizo creo que el año 2002 René Laván con su tradicional juego el Cumanés o la historia de un jugador. Tiene como esos dos nombres, esas dos presentaciones. Así que vamos viendo y vamos desarrollando. Como te decía, quiero que se queden con cosa. La matriz es una matriz que vamos a desarrollar, donde lo primero es una chispa. La chispa tiene que ver con cómo captamos la atención del espectador, cómo la captamos en un breve plazo. Piensa tú que hoy día la gente está saturada de información con los celulares a la mano. En 3, 4, 5 segundos máximo tenemos que conectar con nuestros espectadores. Y para eso tenemos que generar una chispa. La chispa la podemos generar con una pregunta, la podemos generar con una frase o también, como lo hacía muchas veces René Laván, con un silencio. Entonces, vamos a ver el inicio para ver cómo él detona, cómo él enciende esa chispa. Un hombre que era tan pobre, pero tan pobre, que solo tenía dinero. Y conocía a otro que era tan rico, que tenía ideas. Se llamaba Dave Vernon. Ahí tiene la chispa. Parte con una frase en esta oportunidad, contando una persona que era tan pobre que solo tenía dinero y otra tan rica que tenía ideas y su nombre era Dave Vernon. Todos los que estamos un poco más involucrados en el mundo de la magia sabemos que Dave Vernon
más conocido como el profesor, fue un gran mago y que al parecer René Laván lo conoció. Nunca vamos a saber si las historias de René Laván son historias inventadas, si son 100% ficción o tienen una mezcla. Y eso también muy bonito. Pero él en este caso detona la chispa, enciende su chispa con esta frase de conocí una persona que era tan pobre que solo tenía dinero. Dígame que eso no genera como un sacudón, es una frase que algo me remueve, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo continúa con su historia. Eso está en el castillo mágico de Hollywood. Murió a los 98 años, experto en cartas, un maestro. Me regaló su amistad y algunas ideas. Y he conocido hombres sabios. Y he visto mujeres tontas. Y vi que hicieron los sabios lo que las tontas quisieron. Y he conocido también jugadores de ventaja, gente de mucho talento en el manejo del naipe. El más bravo de todos, el cumanés, le decían, porque era de la región oriental de Venezuela llamada Cumaná. Aquí ya comienza con la historia, o sea, hace el nexo de que ha conocido gente rica, gente pobre, gente sabia, gente tonta, y cómo ha visto que los sabios hacen lo que los tontos quieren. Ahí está generando un nexo, un hilo, después de su chispa, para finalmente presentarnos al cumanés. ¿Ya? Entonces lo sitúa este personaje, que, por qué tenía ese nombre, porque era de la región oriental de Venezuela, que se llama Cumaná, y aquí es donde empieza la segunda C de nuestra matriz cosa. Ya tenemos la chispa de cómo captamos la atención de nuestros espectadores y ahora comenzamos con el contexto. El contexto es todo lo que adorna la historia. Y es muy importante porque fíjate que para decir un texto tengo que tener un contexto. Y el contexto tiene que estar al servicio de mi historia, obviamente. Y aquí el contexto lo que hace básicamente es responder tres preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quién? ¿Ok? Entonces el contexto responde tres preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quién? Veamos cómo lo desarrolla René Laván en su historia. Nos conocimos en Elizabeth, un pueblo cercano a Nueva York. Una reunión de 15 o 20 personas para que... Nos conocimos en Elizabeth, Nueva York, estado de Nueva Jersey. Nos está dando el dónde. Nos está diciendo además que habían una reunión de 20 personas donde se iban a conocer estos dos personajes, el cumanés con él mismo René Laván. Cumanés y yo nos conociéramos. El artista de la televisión en ese momento, Ed Sullivan, Johnny Carson. No digo esto para pasarles un currículo, sino porque lo que viene a colación. Y el ladrón de guante blanco. Toda historia, amigos míos, debe siempre tener un héroe, una heroína. A nosotros estamos seteados, estamos configurados para que nuestras historias tengan siempre un héroe, que muchas veces también puede ser un antihéroe, pero tiene que tener ese protagonista personal. En este caso se configura dos antagonistas. Por un lado estaba él, que era un personaje famoso ya y conocido en la televisión, que había estado en algunos shows estadounidenses bastante famosos, y este cumanés, que era más bien del underground, ¿cierto? Era un personaje más bien, como dice él, de guante blanco, es decir, un jugador, un estafador, un manipulador. Entonces, estaba él, dice, no es para tirarles el currículum, sino porque lo que les voy a decir viene a colación de esta historia. Entonces, ya él se está presentando como el héroe de esta historia y su antagonista, que es el cumanés. Él quiso mostrarnos, particularmente a mí, cómo hacía él cuando quería reunir los haces en una mano de póker.
quiso hacer gala frente a mí. Separó los haces. Hizo 4 paquetes con la baraja. Abrió el primero en abanico. Muy limpiamente. Colocó un as así, más o menos al medio. Agregó más cartas. Encima de ellas el segundo de los ases. Supongamos que fue el as de pica, no lo recuerdo. Pero no conforme con esto, cortó y recortó la baraja, mostrándonos, particularmente a mí, que no había as arriba ni as abajo. Ok. Como les decía, el contexto responde a 3 preguntas. ¿Dónde, cuándo y quién? El dónde ya lo tenemos, en Estados Unidos, ¿cierto? Elizabeth, New York, New Jersey. Al quién ya tenemos este personaje que es el cumanés con René Laván y otras 20 personas que estaban viendo esta muestra de magia o esta muestra de técnicas de manipulación más que de magia. Eh, Nos falta el cuándo. Más adelante va a decir el año. ¿Ah? Eh, Dentro de este contexto también son muy importantes los detalles. Lo que está haciendo él, en este caso, mientras va desarrollando el juego, es ir contando la historia con detalles. Que manipuló, que separó los 4 ases, que puso unas acá, que puso acá. Y viene una cosa también muy significativa porque se empieza a quedar para el desarrollo del efecto, que es este estribillo. No hay as arriba, no hay as abajo. Y más adelante le agrega el no hay as al medio. Entonces, importante, en el contexto, junto con responder estas 3 preguntas de dónde, cuándo y quién, es detalles. Pero estos detalles tienen que estar al servicio de la historia. No saco nada con poner detalles que sean irrelevantes, que no le den valor agregado a mi historia. Entonces, cada detalle que él va contando de cómo va armando, que cortó, recortó, no hay hacia arriba, no hay hacia abajo, son detalles que le va dando a la historia y sobre todo crea este estribillo. No hay hacia arriba, no hay hacia abajo. Agregó más cartas. En tercer lugar, recuerdo que colocó el as mayor de la baraja. Tal fue el impacto de su manipulación perfecta, pero no conforme con esto, cortó y recortó, mostrándonos que no había as arriba ni as abajo. Agregó más cartas y sobre el remanente el cuarto as. Así distribuidos los 4 ases en el mazo, para hacer gala frente a mí, me acuerdo que cortó y recortó y me dijo que tenía el control mental perfecto de los 4 ases. Yo recién presentado en un mal inglés, le dije, creo que puedo hacer eso. You with only one hand, me dijo. Otro elemento súper importante que lo hace muy bien acá René Laván y lo empieza a hacer también dentro, más adelante también lo sigue incorporando en la historia, que en los contextos siempre es recomendable que hayan diálogos. No solamente está el desarrollo de la historia, de contarla, de irla contando como lo que pasó, sino que también incorporar diálogos entre los protagonistas. Entonces acá René Laván dice, lo dice muy bien cuando dice que tenía el perfecto control mental de los 4 ases y dice, creo que yo también lo puedo hacer, creo que yo también lo puedo hacer. Y empieza a ponerle estas tonalidades de voz. Y el cumanés le responde, You only one hand. Entonces, esos diálogos le dan mucho valor a la historia, porque no es lo mismo decir que yo le dije y él me contestó, sino que está poniendo impostaciones de voz y está haciendo vivir en esta historia o revivir en esta historia al cumanés, ¿ya? Entonces, siempre poner diálogos en la historia hace que estos sean aún más memorables, que le den una mayor participación y hacen que yo también me incorpore en la atmósfera, que yo sea un partícipe de la historia, que esté viviendo junto con él lo que pasó allá por el año 62-63. ¿Ok? Entonces, incorpora diálogos siempre entre el protagonista, entre el antagonista, cuando estés contando estas historias. ¿Usted con una sola mano? Sí. A ver, pruebe. Y yo hice así. Me están haciendo revivir en el estudio. Me están haciendo revivir en el estudio. Eso lo que él también es
rememorar para que nosotros también revivamos la historia junto con él. Nos está haciendo partícipe de esa historia. O sea, cuando me están haciendo revivir, así como gracias, y inherentemente yo también participo dentro de esa historia, ¿ya? Porque él me está haciendo esa invitación. Entonces, ahora, cuando el cumanés le dijo, pues inténtelo, salimos ya, terminamos la etapa del contexto de nuestra historia y pasamos a la O de obstáculos, ¿ok? Está en una situación bastante complicada él, donde el cumanés lo que hizo fue mezclar los haces, perder los haces, mostrar que no había as arriba, no hay as abajo, y le toca el desafío ahora a él, donde él toma ese naipe que estaba completamente mezclado por el cumanés para intentar poder rescatar los haces, porque él debe saber también dónde está cada uno de ellos. Hace tantos años. No hay as arriba, no hay as abajo, y no hay as al medio. Y salió el primer as. Ahí ya volvió a incorporar el estribillo. No hay as abajo, no hay as arriba, no hay as al medio. No hay as arriba, no hay as abajo, no hay as al medio. Y salió el segundo as. ¿Podría hacer esto usted? Me dijo, con las cartas boca arriba. Un nuevo obstáculo, una mayor dificultad. Nuestro héroe tiene un primer obstáculo y ahora le incorporan un segundo obstáculo. No sé, señor, nunca he probado. Señor, entre comillas, pensé, ¿no? No hay as abajo, no hay as arriba y no hay as al medio. Y salió el tercer as. Y fui a buscar el cuarto, siempre mostrando, no hay as arriba, no hay as abajo y no hay as al medio. Y salió el cuarto as. ¡Ay, falló! No. ¡Ay, falló! Un nuevo obstáculo. 3 obstáculos tiene el juego. La manipulación realizada por el cumanés, donde le perdió los ases y tiene que encontrarlos. Sacar el tercer as boca arriba. Y la tercera, que es un fallo, un fail. Y nuevamente incorpora diálogos. ¡Ay, falló!, me dijo el cumanés. No, falló, me dijo el cumanés a mí. Pero yo le dije, no, señor, no falló nada. El 7 es la carta que yo tengo de guía cuando juego póker por dinero. Y acá viene la solución final junto con el asombro. ¿Ok? Entonces, generamos nuestra chispa, le dimos el contexto, donde respondimos 3 preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Incorporamos detalles, incorporamos diálogos en este contexto. Nos aparecieron los obstáculos que nuestro protagonista, nuestro héroe, tiene que ir superando. Y finalmente llega la gran solución con el asombro. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quedó tocado el cumanés. Era un hombre de avería. Escribió un libro, Memorias del Cumanés. Sigue la historia. Hizo su primera matriz de su storytelling, pero su historia no ha terminado, ¿ya? Es decir, podríamos decir que esta primera parte fue un primer obstáculo que tuvo su solución y tuvo su asombro. Pero esta rutina tiene 2 partes y viene con la segunda. Entonces, genera este link entre uno y otro, donde nos relata un poco más, nos sigue presentando quién era este personaje, el cumanés. Le cuenta las historias de las cárceles recorridas y demás. Quedó tocado. En el fondo nos quiere decir que esta persona venía de mundos muy under, de la delincuencia, de las estafas, que había recorrido cárceles, que dónde había estado, y cómo lo conoció. Entonces nos sigue presentando a este personaje mítico de el cumanés.
Me acuerdo que tomó la baraja y la mezcló, pero sangronamente, sangronamente. Y me dijo, ¿usted sería capaz en estas condiciones totales de azar cortar por 4 cartas iguales? Olvídese de los ases. Sigue con diálogos. Nos sigue contando la historia con diálogos de lo que el cumanés le estaba diciendo a él, poniéndole un nuevo obstáculo, un obstáculo mucho mayor, porque volvió a mezclar las cartas, a barajar las cartas, implicar las cartas, como ustedes quieran decirlo. Lo vuelve a hacer. Entonces, mientras nos está contando esa historia, le está poniendo el obstáculo nuevo. Pueda que sí, le dije, pero solo lo haría por $1000. Era muy buen dinero en el año 62, 63. Ahí terminó de responder las preguntas del contexto del cuándo. Año 1962, 1963. En realidad no lo recuerda muy bien, pasó hace tanto tiempo. ¿Ok? Entonces además le agrega una dificultad, un obstáculo de $1000, que puede perder esos $1000 y que en esa época sin duda era mucho más dinero de lo que para hoy día nosotros significa $1000, que ya es una cantidad significativa de dinero, y ahora $1000 podría, en esa época significa obviamente mucho más. Ok. Y se hizo la apuesta. $1000, él, $1000 mi representante. Ya estaba la apuesta, la gran tensión y densidad en Elizabeth. El cumanés y yo, 15 o 20 testigos y $2000. En estas condiciones totales de azar, 4 cortes, 4 cartas. Vuelve a recordarnos cuál es el gran obstáculo en condiciones de azar absoluta, 4 cortes, 4 cartas iguales. Iguales, corroboré. Pues sí, me dijo. Y yo hice así. Ya lo creo que me están haciendo revivir en el estudio. Primer corte. Con el revivir. Le voy a dar un hándicap, le dije. Una carta ciega, desconozco totalmente su identidad. Obstáculo adicional, carta ciega que nadie conoce y que queda ahí como un misterio, ¿ah? Como un misterio donde va a ser la guinda de la torta para cuando lleguemos al asombro. Segundo corte. Pero yo intuí aquella noche en Elizabeth, no sé por qué rara cuestión psicológica, que aquella carta era un 7. Y ahora también. Sí, mire. Segunda carta, segundo 7. Y allí lo coloqué. Segunda carta, segundo 7, asumiendo obviamente que la carta ciega es un 7. ¿Ah? Y nos sigue metiendo en esta historia, seguimos participando, no sé, pero cuando yo lo veo, cada vez que lo veo, siento que era una de esas 15, 20 personas que estuvieron ahí en ese momento. Esa es la gracia de cómo él va desarrollando su historia con esta matriz cosa. Tercer corte. Ojalá salga como salió en Elizabeth. Gané aquel buen dinero. Sí, va a salir. Va a salir porque yo pongo el alma en la partida. Sí, mire, tercer corte, tercer 7, y allí lo coloqué. En el cuarto corte yo también quise hacer gala frente a ese cumanés y me acuerdo que lo detecté así. 4 cortes, 4 7, dije. Fui a retirar mi plata, era... Acá viene la solución, ¿cierto? Logró los 4 7 y va a retirar sus $2000 porque los había ganado de manera maravillosa con su actuación. Y el hombre de avería de cárceles recorridas me dijo, no he visto la primera carta. Tenía razón. De la vuelta y veré que es un 7, le dije. Y la dio vuelta y efectivamente un 7. Ah. Asombro. Acá te da la guinda de la torta a toda la rutina que partió. Ay, falló. No, falló, me dijo el cumanés a mí. Pero yo le dije, no fallo jamás, carajo. Prometí cortar por 4 cartas iguales, no por 4 7.
Genial la terminada, ¿cierto? Porque al principio había dicho cuatro cortes, cuatro cartas iguales. Corroboré. Sí, me dijo él. El diálogo, ¿cierto? Lo tenemos ahí grabado porque fue un diálogo entre los personajes. Y al final es, prometí cortar por cuatro cartas iguales, no por cuatro siete. Y ahí está el asombro de la historia, la guinda de la torta con que cierra y se ganan los aplausos. Entonces, imagínense esta misma rutina sin historia. ¿Ah? Entonces yo puedo decir, mira, tengo cuatro haces acá, hago cuatro montones, tomo el primer as, lo voy a dejar acá más o menos a la mitad, tomo el segundo montón, meto el segundo as, voy a cortar un poco porque voy a perderlo, el tercer montón, vuelvo a perder el as y el último montón acá y ya están los cuatro haces perdidos en estos montones, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver si los podemos ir a encontrar estos haces. Y con la misma técnica, con solo una mano o con ambas manos, como la que queramos desarrollar, voy sacando los haces. Mira, acá no tengo una as, no tengo as arriba, no tengo as abajo, pum, corto y tengo el as, ¿ya? Ese efecto, esa rutina, puede hacerla sin la historia y tiene mucho menos valor que con esta historia. Eso es lo que te quiero decir y eso es lo que te quiero agregar. Entonces, mi invitación es a que podamos generar historias y técnicamente lo que te invito es a desarrollar esta matriz cosa, tener una chispa, tener un contexto, que recuerda primero, la chispa la puedo encender con una pregunta, la puedo encender con una frase o también con un silencio. De repente llegar un mago que llega y está un tiempo en el escenario, 10, 15 segundos sin decir nada, genera tensión y esa tensión enciende la chispa. Y después empieza el contexto de mi historia, donde tiene que responder tres preguntas. ¿Dónde, cuándo y a quién? Ese quién tiene que ser el héroe. Tengo que presentar, en el contexto presento al héroe. Presento al héroe con detalles que están al servicio de la historia. Presento al héroe también con diálogos con el antagonista. Generar diálogos hace que me meta dentro de la historia, que invite a mis espectadores a esta historia. Y obviamente toda historia tiene que tener un obstáculo, este héroe tiene que tener obstáculos, no saco nada con que mi superhéroe no tenga ningún problema, no le pasa absolutamente nada en el camino. Tengo que tener esos obstáculos y después de esos obstáculos genero la solución con el asombro. Y ahí está armada la historia. Entonces, dime si te parece lógico, si te gusta esta propuesta y lo que puedo hacer en el futuro, si me dejas tus comentarios, es mostrarte una rutina sin historia y una rutina con historia para que veamos cuál es la diferencia. Y la invitación también es que en sus comentarios me dejen historias. Yo les puedo dejar algunas historias de referencias para alguna rutina, pero también me gustaría mostrárselas en forma práctica en un video. ¿Qué les parece? Dame tus comentarios. Recuerda que queremos reactivar este canal de la magia dándole like, suscríbanse, compártanlo por favor para que podamos llegar a muchas más personas. Recuerden la matriz cosa, chispa, contexto, obstáculo, solución y asombro. Creen sus historias, podemos después conversar de cómo generar esas historias, cómo buscar un banco de historias, de cosas que me han pasado, cosas que invento, de alguna foto que haya tenido por ahí que me genere algo, ¿ya? Pero la idea es contar una buena historia. Yo les puedo decir, así adelantar, que en magia las historias que funcionan mucho son como las que hace René Laván con estas historias de jugadores, de tahúres. También el tema del amor, de las relaciones de pareja o de padres e hijos, también son historias muy bonitas para el tema de la cartomagia. Y la otra arista también que se desarrolla mucho para las historias de trucos, de rutinas, tiene que ver con los poderes mágicos, ¿ya? Estos poderes místicos, estos poderes mágicos. Así que te dejo esa invitación para que descubras tú tus historias de tahúres, de jugadores, de relaciones, de amor, de pareja, de infidelidades y también de la última que te comentaba, las rutinas que tienen que ver con los poderes mágicos, los poderes místicos, los poderes antiguos del antiguo egipcio, de los dioses del Olimpo. Ahí hay mucho material para que podamos construir
rutinas con historias memorables. Una historia va a hacer que tu rutina sea 20 veces más memorable y tus espectadores van a quedar muy, muy sorprendidos. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo, suscríbete para que este canal, como te pido, lo podamos reactivar entre todos. Un abrazo nuevamente desde Chile. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.